Hoy les contaré el final del libro de Bad Buddy The Series. Así es, en este video solamente hablaré del libro, pero en el próximo video hablaré solo de la serie y mis teorías de lo que podría suceder. Así que no se pueden perder mi siguiente video. Ahora, antes de comenzar este video, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. En el video anterior me quedé en la parte donde Pat y Pran tienen su primera noche íntima juntos. Luego de eso, Pat no puede evitar querer estar más cerca de Pran y después de pasar esa noche juntos, decide buscarlo nuevamente y va a la casa de Pran. Entonces, Pran le dice a Pat que no debería estar en su casa ya que la situación es demasiado arriesgada y los padres de ambos podrían descubrirlos. Pero Pat le dice que no se preocupe ya que supuestamente los padres de Pran estaban de viaje esa noche. Pat convence a Pran de dejarlo quedarse a dormir con él esa noche y Pran termina cediendo. Así que los dos duermen juntos esa noche de nuevo, pero ellos no imaginaron que la situación se volvería un desastre ya que al día siguiente la mamá de Pran sube a la habitación y descubre a Pat y Pran durmiendo juntos, ambos abrazados y sin ropa. En ese momento la mamá de Pran grita de la sorpresa y la conmoción, así que el papá de Pran sube a la habitación y cuando ve la escena descarga todo su enojo en Pat, comienza a golpearlo y lo ahuyenta de su casa. Los padres de Pat obviamente también se enteran de todo lo que sucedió, así que deciden encerrar a Pat en su habitación, en una habitación de huéspedes, y quitarle el celular para que no pueda comunicarse con Pran. Además, sus padres lo obligan a comprometerse con Punch, su amiga de infancia. Pat intenta explicarles a sus padres que ama sinceramente a Pran y que quiere ser feliz con él, pero sus padres no lo comprenden y a fuerza quieren obligarlo a casarse con Punch. Cuando encierran a Pat, él no sale en ningún momento de la habitación, incluso no quiere comer, así que su hermana Fa se preocupa por él y va a la habitación de Pat. Ella le presta su celular para que pueda llamar a Pran. Entonces, cuando Pat y Pran hablan por teléfono, ambos comienzan a llorar ya que tienen miedo de no poder verse de nuevo. De alguna forma el miedo de ambos se cumple, ya que Pat es obligado a ir a la casa de Punch para oficializar su compromiso con ella. Las cosas no mejoran y por el contrario Pat huye de casa en un intento desesperado por estar con Pran. Llama a Pran desde un teléfono público y le dice que huyan juntos a un lugar donde puedan estar juntos por fin, pero Pran le dice que no puede irse con él y que no puede abandonar a sus padres. Además, le dice que pronto deberá irse a Inglaterra. Pat se siente devastado por eso, así que le pregunta a Pran si eso significa que deben terminar, a lo que Pran se queda callado. Entonces Pat cuelga el teléfono. Luego de eso, Pat regresa a su casa y es recibido por sus padres, quienes están furiosos con él, así que adelantan su fiesta de compromiso con Punch. Los padres de Pat lo manipulan para que él salga con Punch, pero evidentemente Pat no la quiere y cada día se hace más difícil para él. El mismo día que Pran se va de viaje a Inglaterra, se lleva a cabo la fiesta de compromiso de Pat. Así que eso sucede y ambos toman caminos separados. Luego de eso pasan 5 meses y Pat trabaja en la empresa del padre de Pran. Pat trata de realizar su trabajo lo mejor posible, aunque por dentro se siente muy triste. Hay días en los que llora mucho y no puede dormir porque extraña mucho a Pran. La madre de Pat comienza a preocuparse por él ya que Pat toma mucho alcohol a veces. La mamá de Pat tiene miedo que se haga borracho, entonces en un momento le pregunta a Pat si ellos como padres lo están torturando. Pat entonces le responde que sí, que no sería difícil casarse con Punch si él no amara a alguien más, pero él ya ama a Pran y lo extraña bastante. La mamá de Pat le cuenta el motivo del por qué ambas familias están peleadas. Entonces Pat llega a la conclusión de que tal vez todo este pleito inició como un malentendido. Por otro lado, Pran también está muy triste en Inglaterra, extraña mucho a Pat
y a veces no puede evitar sentirse muy mal. Pran está en Inglaterra viviendo con su primo, así que en cierto momento su primo le pregunta a Pran si está bien, a lo que Pran se sincera y le cuenta que en realidad se siente muy mal porque extraña mucho a Pat. Le cuenta a su primo que lo separaron de Pat y que Pat está a punto de casarse. En Tailandia, Pat está haciendo todo lo posible por reconciliar ambas familias, pero su padre no le pone la situación tan fácil, hasta que un día Pat le dice a su padre que no puede casarse con alguien que no ama, y en ese momento aparece Punch, su prometida. Ella escucha toda la verdad y en ese momento rompe el compromiso con Pat. Luego de eso, la mamá de Pat por fin acepta el hecho de que Pat nunca será feliz alejado de Pran, así que le dice a Pat que aunque no entiende su relación con Pran, hará lo posible por aceptarlo. Así que la familia de Pat lo deja libre. Además, Pat habla con el papá de Pran y él le dice a Pat que Pran nunca lo llama, tal vez porque está resentido con él. También le dice a Pat que puede ir a Inglaterra a buscar a Pran y que nadie les impedirá estar juntos. Pat y Pran por fin pueden estar juntos, pero no se reencuentran tan rápido, ya que Pat tiene un trabajo muy importante. Sin embargo, se comunican por teléfono y se reconcilian. Tienen que pasar cerca de un año para que ambos se reencuentren. Pran regresa de Inglaterra a Tailandia. Ambos hablan sobre estar juntos y ser compañeros de vida. Además, Pran le dice que deberán hacer una promesa de amor y estar juntos para toda la vida, ya que en Tailandia no hay matrimonio igualitario, o sea, no hay leyes que permitan que puedan estar juntos oficialmente. De lo contrario, Pran le hubiera pedido que se casen. Y ese fue el final del libro de Bad Buddy The Series. El libro oficialmente termina ahí con ellos dos juntos, pero hay unos especiales que nos cuentan su vida luego del libro. Haré un video de eso, pero mientras espero que les haya gustado mi resumen. Ahora sí, nos vemos la próxima. Bye bye.